Gloria a Dios. Vamos a subirnos aquí para quedar a la altura de... Listo. Nos vamos entonces a Mateo capítulo 6 en el verso 9. Dice la Biblia, Mateo capítulo 6, verso 9. Dice, ustedes orarán así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios es un propósito del cielo. Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, nos da el Espíritu Santo como guía para que nos conduzca a la verdad, para que nos enseñe todas las cosas, para que nosotros ya no andemos a tientas, sino que caminemos seguros. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que precisamente la palabra se convierte en una bitácora que le va indicando los pasos que uno debe seguir o el camino por donde uno debe andar. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el Salmo 1, por favor, vayámonos al Salmo 1. Vayámonos al Salmo 1. Salmo 1. En ese salmo, la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el varón de pecadores, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Ok, bienaventurado ese varón, el varón que no anduvo en consejo de malo, el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni que se ha sentado con escarnecedores. Esa persona bienaventurada que habla la Biblia es una persona que tiene por guía la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es su guía. Y por eso dice la Biblia en el verso siguiente, en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en su ley de día y de noche. Entonces, esa persona que hace la voluntad de Dios, esa persona le va a ir bien. ¿Por qué? Esa persona va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol junto a las corrientes de agua va a tener fruto, por supuesto, va a tener fruto. Va a estar permanente el agua en ella que va a hacer que no tenga hojas secas. Dice la Biblia, su hoja no cae, significa que no va a tener hojas secas. Va a estar siempre en verdor, en plenitud. Y la persona que ande en la voluntad de Dios va a ser prosperada. Todo lo que hace prosperará. Yo creo que nosotros deberíamos hacer la voluntad de Dios. Deberíamos hacerla. Pero hay un problema. Es que no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Por muchos motivos. Por muchos motivos no lo hacemos. Ya sabemos nosotros que la voluntad de Dios la vamos a encontrar en la palabra. Ya sabemos nosotros que el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos entrega para que nos guíe a toda verdad. Por la oración modelo, el Señor pide que la voluntad de Dios sea sobre la nuestra y que así como las cosas suceden en el cielo, también sucedan en la tierra. Eso se refiere de que el Señor sea rey sobre nosotros. Entonces, ¿por qué muchos cristianos están padeciendo necesidades? ¿Por qué muchos son como árboles otoñales? Los árboles otoñales son árboles que no tienen hojas, que no tienen fruto. Son árboles, no están muertos, están secos. Están secos. Precisamente porque están en una temporada
donde en el otoño, pues escasea precisamente el agua y no hay verdor en esos árboles. Se secan las hojas, se le caen. En muchos árboles en otoño quedan limpios, pelados, sin nada de hoja. Y luego cuando llega la primavera, que cae el rocío y que está todo ese, comienzan a florecer. Ok, fíjese usted, por favor. Dios nos quiere a nosotros en primavera siempre, con frutos permanentes, llenos de vida, llenos de prosperidad, en armonía total. Hoy usted va a aprender por qué muchos cristianos, o tal vez, por qué usted le ha ido como le ha ido. ¿Qué hacer para volver, si es su caso? ¿Cómo hacer para volver a la voluntad de Dios? ¿Cómo no salirme de la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer lo correcto siempre? Eso lo vamos a aprender. Gloria al Señor. Vámonos a la Biblia en el capítulo, por favor, en el libro de Tito. Tito, por favor. En el Nuevo Testamento he enseñado, a algunas personas le he enseñado esto, que cuando ustedes vayan a la Biblia, en la Biblia se van a encontrar las T en el Nuevo Testamento, todas juntas: Tesalonicense, Timoteo, Tito. Entonces, aquí vamos a encontrar Tito, capítulo 3. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, por favor? Perdón, capítulo 1 primeramente. Capítulo 1. Ok, Tito capítulo 1 primeramente. Dice la Biblia, en el verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Ok, eso es lo primero. Y vamos a empezar por allí para que usted considere lo siguiente. Amados, cuando Pablo comienza a hacer la obra, Pablo identificó por guía del Espíritu Santo que las iglesias no podían ser lideradas por un profeta, ni podían ser lideradas por un apóstol, ni podían ser lideradas por un evangelista, que eran los ministerios que existían en la época. Había maestros, había evangelistas, habían profetas y habían apóstoles, pero no existía la figura de el pastor, no existía. El pastorado, por decirlo de esta manera, fue el último ministerio dentro del llamado ministerial. El primer ministerio en aparecer en la Biblia es el de los profetas, el primer ministerio. Luego nosotros encontramos de una u otra forma en el sacerdote el maestro, porque el sacerdote era quien enseñaba. Ya en el llamado ministerial en el Nuevo Testamento, bajo la unción que el Espíritu Santo de Dios trae sobre los creyentes y el llamado que hace el Señor, encontramos nosotros el establecimiento de apóstoles, que fue lo que hizo Jesucristo, estableció a uno como apóstoles. Luego encontramos nosotros evangelistas y luego encontramos nosotros ya los otros ministerios que se habían sumado, el de maestro, el de profeta, pero faltaba el pastor. Así que bajo la guía del Espíritu Santo, el apóstol recibe la enseñanza y sabe que debe dejar a un anciano en cada lugar en donde él ha predicado para que pueda edificar al pueblo. Entonces dice la Biblia, en requisitos de los ancianos y obispos, le dice Pablo, en Creta hay un problema, ahí hay una deficiencia, porque no hay ancianos establecidos como pastores en cada ciudad. Así que ves y hazlo.
Y él fue a hacerlo. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando nosotros encontramos los requisitos que el apóstol Pablo le dice a Tito que debe tener en cuenta, son los mismos requisitos que le dio de una u otra forma a Timoteo en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Pero vamos a leer cuáles requisitos le dijo de los apóstoles, de los pastores. ¿Por qué estoy hablando de esto como parte inicial? Ok, estoy hablando de esto porque es el orden que establece Dios en su iglesia y en ese orden se mueve la voluntad de Dios. Dice la Biblia, es necesario que el obispo, verso 7, es necesario que el obispo, verso 6, fuere irreprensible, número 1, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Engañadores. Mire, esto es muy diciente. Para que usted comience a hacer la voluntad de Dios, usted tiene que estar en la voluntad de Dios. Así es. Para que usted comience a hacer la voluntad de Dios, tiene que estar en la voluntad de Dios. No podemos estar haciendo la voluntad de Dios fuera de la voluntad de Dios porque no conocemos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Jesucristo. Ese es el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que por él venga irá al Padre. Esa es la voluntad. La voluntad de Dios es que todos nosotros caminemos en Jesús. En Jesús. Él es el camino. Es el único que nos lleva al Padre. Es el único que nos lleva al Padre. O sea, lo primero es que nuestra salvación esté determinada por Jesucristo, no por una mujer, no por un animal, no por una religión, sino por Jesús. Cuando nosotros nos encaminamos por Jesús, somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Verso 12 dice, mas a todo aquel que le ha recibido, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque aceptamos a Jesucristo. Cuando comenzamos a caminar en Jesús es porque nos vamos a acoger a sus enseñanzas, a lo que Él ha dicho. Entonces, la Biblia dice que quien constituyó los ministerios fue Jesús. Y dentro de los ministerios tenemos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El pastor es obra de Dios. Dios lo estableció para corregir lo deficiente. Se corrige lo deficiente cuando hay un pastor. Cuando Dios trae las almas a la iglesia, las almas tienen un pastor que es quien los guía. Si usted no tiene pastor, usted, quiero decirle que tiene que buscar a su pastor. No me venga con el cuento de que su pastor es Jehová, porque mucha gente dice, no, mi pastor es Jehová. Él es el pastor de todos nosotros, pero por causa del orden, Dios estableció hombres para ejercer el cargo de pastor. No es un invento mío. Por dos veces, en dos ocasiones, Timoteo capítulo 1, verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrija lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Y cómo te mandé? Hombre, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, a este debes establecer como anciano. Es necesario que ese anciano, ese obispo, ese pastor sea irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no tenga nada de que ser reprendido en él. Eso significa la palabra irreprensible. Eso significa la palabra irreprensible. Gloria al Señor. Vámonos a Timoteo, por favor. En el capítulo 3. Dice la Biblia, gloria a Dice, palabra fiel
Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire, todos los requisitos. Y eso es estar en la voluntad de Dios. Esto, yo sé que uno se mete en un problema cuando uno habla estas cosas, pero si tú estás en una iglesia en donde no hay un pastor con esta característica, lo siento mucho, pero no estás en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos sometamos a su voluntad. Nos sometamos a su voluntad. Yo sé que la gente me va a decir, no, pastor, lo que pasa es que yo estoy en la iglesia donde hay una pastora y ella, Dios la usa. Sí, claro, yo estoy seguro que Dios la usa. Porque tenemos dones y los dones son irrevocables. Los dones no garantizan un llamado ministerial. Nosotros tenemos dones, pero todos tienen dones, pero el don no dice, tú eres pastor. Es más, ni siquiera saber de la Biblia te hace pastor. El saber la Biblia no te hace pastor, de verdad, no te hace pastor. Eso es un llamado que Dios hace. ¿Y cómo lo hace? Pues bajo la guía del Espíritu Santo. Dios conoce y sabe y establece a este como pastor. Y ese que va a ser pastor, entonces va a tener unas características fundamentales. Ya usted las conoce, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, en el caso de Tito, tiene que ser marido de una sola mujer, administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Porque hay unas personas por ahí que andan con vanidades, son engañadores, a los cuales es necesario taparle la boca. Sorprendente. Por ahí empezamos. Usted tiene que identificar en dónde está. El verdadero pastor va a ser una bendición para la oveja. ¿Por qué? Porque la unción pastoral cubre a la oveja. El pastor tiene una unción pastoral que no la tiene el profeta. El profeta tiene una unción profética que no la tiene el pastor. El apóstol tiene una unción apostólica, ¿verdad?, que no está en ningún otro ministerio. El apóstol no es la suma de todos los ministerios. Eso es mentira. Si alguien le dijo eso, está errado. Está errado. No es la suma de todos los ministerios. Posiblemente tenga capacidades que le permitan fungir, actuar, ser, ¿verdad?, como un pastor, pero no el pastor. Por la unción misma. La unción misma es la que actúa. En el caso del pastor, la unción pastoral hace que la oveja se sienta tranquila, la oveja confiesa sus pecados libremente, la oveja entiende que debe oír esa voz. La Biblia dice que las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Pues bien, Dios establece el pastor con un propósito, precisamente para ser guía dentro del pueblo. El pastor le enseña a la oveja cómo caminar en el Señor, le enseña cómo identificar esa voluntad de Dios, hasta que la oveja ya ha aprendido con el ejercicio y con el tiempo, y entonces sabe, identifica qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y cuando hay duda, va y recurre donde su pastor a preguntar, pastor, yo siento esto, y ya el consejo es de una manera diferente. Hay personas que no quieren que tú recurras al pastor. Hay personas que tú no, pero ¿para qué? ¿Para qué vas a buscar consejo en el pastor si él es un hombre como tú? Sí, es un hombre, pero la única diferencia es que es el pastor. Y el pastor tiene una unción. Sí, yo soy un hombre como cualquiera, pero hay una unción que respalda lo que yo voy a hacer, no porque yo sea más, sino porque Dios lo hizo así. Fue Dios quien lo puso y lo hizo para yo poder ayudar, bendecir a su pueblo. Es lo que hace el Señor. Yo muchas veces he dicho, soy pastor de quien pastoreo, porque pueden haber muchas ovejas, pero si las ovejas
no escuchan la voz del pastor, no se están dejando pastorear por ese pastor. Y hay ovejas que no quieren refugiarse en eso. Entonces, no refugiarse en el pastor es ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios establece el pastor precisamente para bendecir. La Biblia dice, el pastor da cuenta por las ovejas. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Entonces, hay que sujetarnos, porque es la voluntad de Dios. Entonces, usted quiere hacer la voluntad de Dios, empiece por aquí. Número 1, identifique quién está como pastor suyo. Número 2, quién es el pastor suyo. No me venga con el cuento, porque hay gente que busca consejo en otras personas y después hacen las cosas, le salen mal y después, no, que lo que pasa es que a mí me lo dijeron, yo seguí el consejo, pero muchas veces el consejo tiene que ser de tu pastor. Y hay personas que no encuentran el consejo en el pastor porque no es un pastor. Simplemente no es un pastor. Esto es un tema bien tremendo. El Señor nos ha enseñado a nosotros y, hombre, yo quiero simplemente bendecirlos a todos. Quiero que todos alcancen esa bendición de Dios grande y poderosa. Pero muchas veces las personas no quieren acercarse. Ahora, Satanás no quiere que tú estés en la voluntad de Dios. Porque si tú estás en la voluntad de Dios, tú vas a ser bendecido. Tú vas a estar protegido. ¿Quién te va a proteger? Mira, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alrededor de los que le obedecen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman. El ángel es eso, obedecer. Es hacer lo que Dios dice. Entonces, Satanás no quiere que tú hagas lo que Dios dice. De verdad, no quiere que hagas lo que Dios dice. Mire, hay personas. En la iglesia, nosotros tenemos apóstoles, tenemos profetas, pero ninguno de ellos puede ser ni reemplazar al pastor. Usted no puede recurrir a alguno de ellos cuando la dirección se la tiene que entregar a su pastor. Porque ese es su pastor. Fue la persona que Dios estableció. Yo sé que esto suscita controversias en muchos lugares. No, que por qué es así. Porque Dios lo estableció así. Dios lo estableció de esa manera. El pastor conoce a sus ovejas. Él sabe. Hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, pastor, lo que pasa es que esta persona se acercó a mí, yo le di este consejo y le dije esto. No se lo hubiera dicho. No se lo hubiera dicho así porque es que esta persona tiene este antecedente y mira, ve, Dios nos ha mostrado esto y esto otro, y cuando viene, pero es que yo no sabía eso. Pues, ¿cómo vas a saberlo si no eres el pastor de él? El pastor conoce a sus ovejas. Porque la oveja está ahí. Porque el pastor la revisa, el pastor la esculca, el pastor la limpia, el pastor coge y le quita la lana, le echa el aceite, está pendiente. Allí es donde fracasan muchos, amados. Fracasan muchísimo ahí en esa parte. Ahora usted va a entender lo que le voy a decir. ¿Por qué nosotros nos salimos de la voluntad de Dios? Estamos ya en Cristo. Ok, hay un pastor. Estoy siendo pastoreado. ¿Por qué entonces me salgo de la voluntad de Dios? Yo quisiera que usted fuera, por favor, a la Biblia, al Salmo, por favor, al libro de los Salmos. Y vamos a buscar el Salmo 139, por favor. 139. 139. Dice la Biblia: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos.
Ojo, todos mis caminos te son conocidos. Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe quiénes somos. Y Dios sabe todo lo nuestro, aún del que no conoce a Dios todavía. Dios conoce todos sus caminos. Para que usted me pueda entender qué es eso, pastor, de cómo Dios conoce todos los caminos. Mire, yo voy a dibujarle aquí, gloria al Señor, le voy a dibujar. Aquí estoy haciendo un dibujo. Ojalá usted lo pueda alcanzar a ver bien. Ok. Mire, aquí estoy haciendo estos dibujos. Vamos a ver si usted lo alcanza a ver ahí. ¿Se ve? Uy, no se ve casi. No se ve casi. Voy a tener que hacerlo un poquitico más pequeñito para que usted lo pueda ver. Ok. Estoy haciendo unos caminos, varios caminos, varios cuadros, rectángulos largos y un círculo. Y ese círculo es usted. Ese círculo es usted. Con una X para que usted sepa que es usted. Ok. Mire para ver si ahora sí lo podemos ver ahí más claro. ¿Sí? Ok. Ese que está ahí es usted. Y cada uno de esos son los caminos suyos. Los caminos. ¿Qué significan los caminos? Hombre, por donde usted puede transitar de acuerdo a sus decisiones. Vamos a llamarle camino A, camino B, camino C, camino D, camino E, camino F. Y puede haber, por favor, muchos más. ¿Ok? A, B, C, D, E, F. Y puede haber muchos más. ¿Cuál debo tomar yo? ¿Cuál debo tomar yo? ¿Qué camino debo tomar? ¿Ok? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Nosotros vamos a tomar decisiones. En la vida vamos a tomar decisiones. Hay decisiones que son de poca trascendencia, pero hay otras decisiones que son trascendentales, que cambian por completo la cosmovisión de todo, cambian por completo el panorama, cambian por completo todo, aún la historia. Así que debemos saber cuál coger. Esa dubitativa la tienen todos. Cuando se le presenta una oportunidad de algo, cuando se le presenta una situación, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ok. Lo primero es que cuando nosotros no teníamos al Señor, el Señor nos introdujo. Teníamos, ahí en ese momento teníamos nada más dos caminos. Uno llamado, teníamos dos caminos, miren. Esos dos caminos. ¿Lo ven? Uno llamado vida, uno llamado muerte. Vida es Jesucristo. Ok. Nosotros entramos por ahí. Entramos por ese camino. ¿Se acuerdan lo que estamos hablando? Ok. Tomamos la decisión y entramos por ese camino. Listo. Nosotros entramos por ese camino, el camino de vida. Pero ese camino de vida debería ser siempre uno solo. Como si nosotros estuviéramos yendo en un túnel donde no nos podemos salir por ninguna parte. Ese debería ser el camino de vida. Esa sería la voluntad de Dios. Esa debería ser la voluntad de Dios. Pero nosotros, para poder hacer la voluntad de Dios, ya caminando en el Señor, debemos tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios más amplia, le estoy hablando, que involucre oración, lectura bíblica y ejercicio espiritual como el ayuno, la vigilia, los cuales van a hacer que nosotros nos blindemos de todo aquello que nos puede sacar de la voluntad de Dios. Y siempre permanezcamos allí. Cuando usted recibe a Cristo en el corazón, usted recibe un espíritu nuevo. Ese espíritu necesita ser alimentado permanentemente, necesita ser alimentado. Ok, cuando nosotros alimentamos ese espíritu nuevo, nosotros vamos a estar con ganas de buscar al Señor, pero en el momento en que nosotros descendamos, hermano, descendamos, en el momento en que no estemos buscando al Señor, se van a aflorar inmediatamente, mi hermano, se van a aflorar los deseos pecaminosos y muchas cosas, y entonces
Este va a ser el panorama otra vez. Este va a ser el panorama. Muchas decisiones, muchos caminos, no sabemos por dónde escoger, no sabemos qué hacer. ¿Entro por aquí o no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que esta es la voluntad de Dios? Porque es que hay muchas cosas, porque es que no estoy avivado, no estoy en la comunión con Dios, no estoy buscando el rostro del Señor. Pero cuando estoy buscando el rostro del Señor, entonces en algún momento se me presenta una situación. Satanás está trabajando para sacarte de la voluntad de Dios. Acuérdate que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentarlo? La Biblia dice que tenemos que someternos a Dios, tenemos que someternos al Señor. Someteos bajo la poderosa mano del Señor. Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Pero sometiéndonos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Y qué significa eso? Haciendo las cosas que Dios quiere. Entonces, Dios quiere que tú tengas un pastor. Dios quiere que te sometas a un pastor. Dios quiere que hables con tu pastor, que le consultes a tu pastor algunas cosas que tú tienes que consultarlas, porque si no lo haces, amado, quiero que sepas que serás tentado para hacer lo que tú quieres, para sacarte el diablo después de la voluntad de Dios. Sorprendente esto. Escuche bien, por favor. Yo aquí tengo estas imágenes. Se las voy a presentar. Ahí está. Se llama punto de quiebre. Gloria al Señor. Punto de quiebre. ¿Lo ve? Ahí hay 5 puntos de quiebre. Gloria a Cristo Jesús. Se lo voy a leer. Los puntos de quiebre son propia opinión, deseo carnal, sentimentalismo, orgullo y miedo. Oiga, sorprendente. Estos puntos yo le llamo punto de quiebre. ¿Qué significa eso, pastor? Ok, el punto de quiebre no es más que el momento en donde el enemigo busca bifurcar, es decir, convertir en dos tu camino que estás llevando. Tú estás llevando la voluntad de Dios y él quiere convertirla en dos. Mire, de esta manera. Usted está caminando con el Señor, muy bien, y de repente hay 2 vías. Oh, ¿qué hago? Una de estas 2 no es la voluntad de Dios. Solamente una es la voluntad de Dios, la otra no es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo identificar cuál es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás se vale de estos 5 puntos de quiebre. Realmente son 6, pero quiero hablar de 5, ¿verdad? Y seguro que alguien puede decir, no, pastor, son 10 o son 20. No, yo voy a hablarle de 5 y de ese sexto se lo voy a dejar allí para mostrarle algo al final. Ok, estos 5 son, como le he dicho, número 1, propia opinión. Número 2, deseo carnal. Número 3, sentimentalismo. Número 4, gloria al Señor, orgullo. Y número 5, miedo. ¿Eso qué significa, pastor? Significa que esos son las áreas en donde Satanás trabaja para llevarnos a nosotros fuera de la voluntad de Dios. Hay un momento en que se quiebra la voluntad de Dios. Hay un punto de quiebre y usted tiene que tener mucho cuidado. Porque cuando usted baja espiritualmente, si usted no está en comunión con Dios, usted puede entrar en cualquiera de estos. En cualquiera de estos. Vámonos a la Biblia, porque la Biblia nos va a mostrar los ejemplos de personajes que hicieron lo que no correspondía. Y precisamente el punto de quiebre de ellos está basado en uno de estos 5. Estos personajes
son los siguientes. Mírenlo, aquí están. Ahí tenemos los personajes. El primero de ellos, Eva, por supuesto. El segundo, David. El tercero, Abraham. El cuarto, Usías. El quinto, Saúl. Ojo, Eva, David, Abraham, Usías y Saúl. Ok, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si vamos a hablar de estos puntos de quiebre, en estos personajes se dieron estos puntos de quiebre. Y posiblemente en alguno de ustedes ya se ha dado o se está dando. ¿Eso qué trae consigo? Hombre, que si Satanás logra sacarte de la voluntad de Dios, trae desgracia a tu vida, trae ruina, trae escasez, trae enfermedad, trae maldición. Satanás busca sacarte del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, porque Dios tiene contigo cosa buena, mi hermano. Dios quiere hacer cosa maravillosa. Por eso tú llegas a los pies de Cristo, porque Dios quiere bendecirte a ti y que tu familia sea bendecida. Pero ¿por qué muchos no son bendecidos? ¿Por qué sufren muchos cristianos? ¿Por qué padecen muchos cristianos? ¿Por qué hay ruina? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué se divorcian los cristianos? ¿Por qué les va mal a los cristianos? Porque Satanás lo logra sacar del propósito de Dios. Logra sacarlo. Ahora, escuche bien, no estoy diciendo que tú estás eximido de sufrimiento porque estás en la voluntad de Dios. Entonces ya no vas a sufrir. No, antes por el contrario, escucha bien. Nosotros tenemos sabido, ya estamos sabidos, en el mundo tendrán aflicciones, nos dijo el Señor, pero confíen que yo vencí. Entonces nuestra confianza está en Dios, que estamos en Él y que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sostener, que Él va a estar con nosotros en todo momento. Pablo estuvo preso. Eso no significa que estaba fuera de la voluntad de Dios. No, es que su cautiverio era voluntad de Dios. Dios quería tenerlo preso. Y Pablo lo entendió. En algún momento hubo un profeta, Agabo, que dijo: ¿de quién son estas vestiduras? Bueno, el que son dueño de esta vestidura lo van a tomar y lo van a amarrar, lo van a llevar así, preso y todo. Y le dijeron: Pablo, no vaya, Pablo, no vaya. Pablo tenía que ir. Esa es la voluntad de Dios. Y se encaminó allí. Bendito es el Señor. Ahora, vámonos a la Biblia, por favor, cada uno de los personajes. Y vamos a empezar. Primer personaje con el primer punto de quiebre. ¿Cuál es el primer punto de quiebre? Propia opinión. Una persona se sale de la voluntad de Dios por la propia opinión. Génesis capítulo 3, por favor. Váyase a Génesis capítulo 3. Dice la Biblia en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, eso fue lo que le dijo la serpiente a la mujer. Dios es mentiroso. Le dijo: Dios es mentiroso. Le trajo una idea. Le dijo: el día que tú comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y tú vas a ser como Dios. Ella desarrolló una propia opinión. La propia opinión es aquello que tú desarrollas, tú, por lo que tú aprendes, por lo que tú ves fuera de Dios. Esa es tu propia opinión. Dios te dijo qué era lo que debías hacer, Eva. Esa es la voluntad de Dios. Pero tú desarrollas una idea, desarrollas un concepto por lo que te dicen, por lo que ves, por lo que escuchas, porque tú sacas conclusiones. Y entonces Eva sacó una conclusión y dijo: pues yo creo que Dios está equivocado.
Es verdad, yo me he acercado al árbol, lo he mirado, posiblemente lo olió, posiblemente lo tocó. Pero lo cierto fue que ella comenzó a ver el árbol de otra manera. Me parece que Dios está equivocado. A lo mejor Satanás, la serpiente, tiene razón. Y lo que está diciéndome que Dios no quiere que yo sea como Dios, por eso se está oponiendo. Mire qué cosa. Pero esto se repite día tras día. El pastor le da un consejo a la oveja y la oveja desarrolla una propia opinión. No, eso que dice el pastor está equivocado. No. Y ellos tienen su propia opinión. La verdad, en mi caso, cuando yo doy un consejo, no lo doy por las experiencias que yo tenga. No lo doy por lo que yo sé. Yo doy los consejos por lo que Dios me dice. Como tengo una autoridad espiritual, un llamado que Dios me hizo, una responsabilidad. Entonces las ovejas que llegan para que yo sea su pastor y se dejan pastorear, entonces esas ovejas estamos nosotros dándole. Si una oveja de esa, ¿verdad?, está perniquebrada, nosotros la ayudaremos. Pero yo no soy pastor de lobos. No soy pastor de leones, hermano. Yo soy pastor de ovejas. Entonces es importante que la oveja, ojo, busque siempre hacer lo que Dios le ha dicho y que no desarrolle una propia opinión. ¿Qué consecuencias le trajo a Eva desarrollar una propia opinión? Un concepto distinto al de Dios sobre el árbol. Pues mire cómo estamos nosotros hoy en día. Muerte, enfermedad, ¿verdad? Que es lo poco, enfermedad, pero muerte, trajo muerte a la humanidad, no a ella sola, a la humanidad. Esa propia opinión es peligrosa, porque la propia opinión convence a otros. Ella con su propia opinión fue y convenció a su esposo de que Dios estaba equivocado. Y el esposo terminó comiendo como ella. Sorprendente, ¿no? Pues es así. Definitivamente es así. Ok. Propia opinión. Ahora, segundo, deseo carnal. Segundo, deseo carnal. ¿Qué personaje nosotros identificamos allí en deseo carnal? David. Deseo carnal, David. Sorprendente, ¿no? Mire, fíjese usted, por favor. David debía hacer lo que le correspondía para estar en el marco de la voluntad de Dios. Un día, él dejó de hacer lo que le correspondía. Y vámonos a la Biblia, segunda de Samuel, por favor. Nosotros en segunda de Samuel encontramos en el capítulo 11 esa historia de David en donde se despertó el deseo carnal en él. Dice la Biblia: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él, a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ojo, era el tiempo en que salen los reyes a la guerra, pero él no fue, él se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: se llama Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, es casada.
A David no le importó eso. Él envió mensajeros y la tomó. Vino a él, él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tremendo. ¿Por qué David cometió este acto? Fíjese usted, por favor. David cometió este acto porque estaba distante de Dios. Para que una persona llegue a pecar, esa persona primero debe de no estar orando, porque la oración evita que tú seas tentado. David ya no escuchaba a Dios, ya no había en él temor de Dios. David no leía las Sagradas Escrituras, porque el leer las Sagradas Escrituras, el escuchar a Dios hablar, trae temor de Dios en nosotros. Cuando usted busca la Biblia en Éxodo capítulo 20, el pueblo le dijo a Moisés, cuando estaba Dios hablando, le dijo, Moisés, habla tú con nosotros y Dios que hable contigo. Pero que Dios no hable con nosotros, porque vamos a morirnos. Y Dios le dijo, y Moisés le dijo, no morirán. Dios quiere hablarles directamente a ustedes para que su temor vaya delante de ustedes y evite que ustedes pequen. Entonces, David pecó porque se alejó del Señor. Inmediatamente hay un punto de quiebre. Esta situación, David, cuidado, Satanás ha puesto un punto de quiebre. Hay una tentación, hay una mujer que se está bañando. David no fue a donde debía ir. David se quedó, estaba en locha, estaba descansando, estaba flojeando, estaba, no sé, perezoso. Se levantó tarde, se miró al terrado, vio a la mujer. Hombre, qué sencillo haber hecho así. Yo no voy a mirar para allá. Pero él detalló y la mandó a buscar. Y pecó. Mi hermano, aquí le tengo, gloria al Señor, esta. David debió obviar, irse por aquí, por aquí. David tomó la tentación y siguió por este camino. Se alejó de la voluntad de Dios. Entró a un terreno de maldición. Un terreno que le iba a traer, pero tragedia familiar. Un terreno que le iba a traer desgracia. David no se dio cuenta, estaba ciego, estaba sordo, veían era sus deseos y él se desvió. A muchas personas le puede estar pasando de la misma manera. O su propia opinión evita, ¿verdad? La palabra de Dios la evita, la rechaza y hace lo que le da la gana. ¿Sabe? Yo conozco mucha gente así. Hay personas que consultan, que le piden consejo al pastor. Pastor, que este consejo así, así, así. Yo recuerdo que una persona me dijo, una oveja, bueno, una persona que yo pensaba que era oveja, me dijo, pastor, yo no le presto atención mucho a lo que usted me dice. Yo le pregunto para ver, pero yo hago lo que yo pienso, porque es que yo tengo a Dios. Yo hago lo que yo pienso que es correcto. Yo le dije, bueno, ok, listo, mi hermano. Ni para allá voy a mirar. Si tú no quieres escuchar el consejo, que no te lo voy a dar, que no te lo estoy dando porque quiero, sino porque Dios es quien me lo ha dicho. Y a veces hay unos consejos que son tremendos, mi hermano, son bien tremendos, que yo mismo digo, oye, esto parece ilógico, pero es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Alabados al Señor. A ver. Tercero, punto de quiebre.
¿Qué le pasó? Mi hermano, ¿puede ponerme, por favor, el tercer punto de quiebre? Gloria a Dios. El punto de quiebre, hermano, es el tercero. Mire el tercero lo que trata. Sentimentalismo. Personaje, hermano. ¿Cuál es el personaje? El personaje. Abraham. Hombre. ¿Estamos entendiendo todos, hermano? Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo? Vámonos a la Biblia, Génesis 12. Gloria al Señor. Dice el verso 1 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sin embargo, la Biblia dice en el capítulo 11 de Génesis, dice que Abraham salió con su padre, dice, tomó tarea a Abraham su hijo, verso 31, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su mujer, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Es sorprendente. Ya entendemos nosotros por qué Dios le dijo, pero Abraham tenía un apego familiar. Fíjese las palabras que dice el Señor. Abraham, te vas a ir de tu tierra. Eso era de Ur de los Caldeos. Pero también yo necesito que salga de tu parentela. O sea, de tus familiares. Y también necesito que te desprendas de tu papá y te vayas tú solo a esta tierra. Él, quién sabe cómo haría, le contaría al papá, que tengo esta visión, Dios me ha mostrado que tenemos que salir de aquí. Y el papá, bueno, vamos, mijo. Y el papá se fue, se montó el papá. ¿Sabe que a Abraham le dijeron sus familiares, su tierra? O sea, él hizo la voluntad de Dios, salió de su tierra, salió de Ur de los Caldeos, pero seguía en la casa de su padre porque tenía a papá todavía ahí gobernándolo, estaba todavía sus familiares, la parentela, y luego Dios le recuerda y le dice, pero yo te dije a ti que salieras de la casa de tu padre también y de tus familiares. Pero Abraham no hace caso. Abraham sigue. Dice la Biblia que en el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dios quería que se llevara a Lot. No. ¿Y por qué se llevó a Lot? Porque Lot había quedado huérfano. Y Abraham, posiblemente, no sé, quién sabe qué es lo que sucede muchas veces, que nosotros tomamos cargas que no nos pertenecen y nosotros hacemos pactos con nuestros labios. Entonces, no te preocupes que yo voy a encargar de él, yo voy a hacer, tú vas a ser como mi hijo, no, ojo con eso, ojo con eso. Yo conozco personas que se hicieron cargas que no le correspondían. Y de eso Dios me dio un mensaje después que se llama campo espiritual, ese mensaje. Y es un mensaje sorprendente porque a veces nosotros no actuamos como padres, no somos padres para nuestros hijos, porque ya el campo espiritual de hijo lo tenemos ocupado con otra persona, a la cual nosotros le dimos la palabra de que íbamos a prohijar, de que íbamos a tomarlo, a atenderlo. Y ya nuestros hijos no nos
no nos tienen. Esto es sorprendente, mi hermano. Esto es sorprendente. Así que había un sentimentalismo, un apego. Y ese apego, mi hermano, no te permite a ti actuar en la voluntad de Dios. Siempre va a estar arrastrando. Dice la Biblia en el verso 6, capítulo 13. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, tanto Lot como Abraham, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Así que un día hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mira, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Entonces, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Dice la Biblia en el verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Tremendo. Dios no le había hablado a Abraham. Esas son las cosas que yo debo entender. Mientras Abraham iba, Dios le advirtió. Ojo, la Biblia dice, vete, pero él no se fue con lo suyo. Pero Dios no dijo nada. Dios se cayó, quedó callado. Cuando Lot se aparta de él, es que Dios le habla. Oye, ¿por qué Dios no habla en el trayecto en el que Eva, por ejemplo, iba a agarrar la fruta prohibida? Cuando ya Eva la iba a agarrar, que hubiese salido la voz del cielo: Eva, no tomes de ese árbol. Recuerda, Eva, que yo te dije que no comieras de él. Eva, la serpiente te está mintiendo, no le hagas caso, por favor. Eva, no, Eva. Nada. Dios no dice nada, porque Dios no habla cuando ya habló. Entonces, a Abraham tampoco le dicen: Abraham, ¿tú qué haces con tu papá si yo te dije que saliera de la casa de tu papá? Abraham, ¿tú qué haces con Lot si yo te dije que saliera de la casa también de tu parentela? Oye, Abraham, tú la verdad es que tú sí eres teso. Tú no haces caso. Dios no es así. Nosotros somos los que somos así, cantaleteros. Dios dice, tú verás si escuchaste. Bueno, cuando haces lo correcto, cuando vuelves a Él, entonces te habla. Porque antes está fuera de Él. Cualquiera podría decir, bueno, pero Abraham estaba haciendo la voluntad de Dios. No, Abraham caminaba para donde Dios dijo, pero fuera de la voluntad de Dios. Y así hay mucha gente, amado. Hay gente que Dios le ha dicho, mira, haz esto, y no lo hacen, porque están sentimentalmente apegados, hermano. Hay una ligadura tremenda, papá con los hijos, hermano, una cosa tremenda. Yo sí soy con eso, amado, serio en eso. Si usted quiere que sus hijos tengan alas propias, usted tiene que empezar a dejar que ellos desarrollen sus propias alas y que ellos vuelen. Si nosotros estamos con ellos allí y sabemos, estamos enseñándoles, pero le hemos inculcado desde temprana edad que ellos tienen que volar. La mamá en algún momento, cuando estaban pequeños, ella decía, ay, no, vida, si ellos se van para tal parte, yo me voy con ellos. Y dije, ¿cómo? Está conmigo. Entonces se queda hasta que ella aprendió. Digo, es verdad. Hay papás que los hijos, hermanos, ya tienen 89 años, amado. Y todavía están detrás de los hijos, amado. Tremendo eso. Alabados al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hombre, hermano. ¿Qué le dijo el Señor, hermano? Le dijo, alza ahora tus ojos
y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente, mira hacia el occidente. Toda la tierra que ves, la daré a tu descendencia. Se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Oiga, cualquiera uno dice, mira, ve, Abraham ya empezó a caminar en la voluntad de Dios. Mire, mi hermano, cada vez que Satanás busca un punto de quiebre, es precisamente para que tú te alejes de la voluntad de Dios. Y entre punto de quiebre y punto de quiebre, él te va llevando, mi hermano, lejos de la voluntad de Dios. Pero hay algo, no creas que venciste. Mientras estemos en esta tierra y en esta carne, Satanás va a intentar siempre que volvamos otra vez a hacer o a caminar como antes caminábamos cuando no estábamos en la voluntad de Dios. Abraham supo que al sobrino le pasó algo y se fue a pelear por el sobrino y comenzó a correr y a pelear con el sobrino. Gloria a Dios que Dios lo respaldó en esa batalla. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que suceda que te mueres en eso, mi hermano, en donde Dios no te ha llamado? Esto es sorprendente. El cuarto, mi hermano, dígame el cuarto punto de quiebre, por favor. El cuarto punto de quiebre. Gloria a Dios. Orgullo. Oiga, orgullo. Personaje, mi hermano. Usías. El personaje es Usías. Usted conoce Segunda de Crónica, ¿verdad? Pues váyase ahí a Segunda de Crónica. Gloria a Dios. Ok, voy a contárselo aún más rápido, hermano, para que. Pero es Segunda de Crónica 26, por favor. Reinado de Usías. Gloria a Dios. En el verso 16 dice, el capítulo 26 habla de las maravillas y las bondades que este hombre comenzó a desarrollar porque comenzó a caminar con el Señor. Dice la Biblia, por favor, en el verso 4 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ojo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Verso 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era el pastor. Zacarías era el pastor. Era el que lo guiaba en ese momento. Era el que le enseñaba. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Mi hermano, eso es así. Si tú te dejas guiar por la figura que Dios ha puesto en la iglesia para organizar la iglesia, que es el pastor. Por eso un pastor no puede ser pastor de 5,000 personas. ¿Cómo va a atender a 5,000 personas? No, mi hermano. No. Eso y que no, que una iglesia de 60,000 personas. ¿Cuándo ese pastor va a pastorear? No, que él tiene una red de pastores que son los que pone ahí. Que, amado, yo sé que muchas veces la iglesia se maneja como una empresa y creen que el modelo de empresa lo implementan en una iglesia. Sí, asiste mucha gente. Claro que sí. Oh, que tiene un grupo no sé qué cosa, que acá no sé qué, tal, parece una maquinita, ¿verdad? Tú entras aquí y tal, pero esos son crecimientos ficticios. Todos hacen un curso y a todos son líderes. No, que yo soy líder, como me dijo una vez una muchacha. No, yo soy líder. Y yo dije, ¿líder de qué iglesia es usted? Y me dijo de la iglesia, XYZ. Ah, ok. Ya yo sabía más o menos cómo era el modelo allá de liderazgo. Y entonces estábamos hablando de la Biblia y yo le dije, ¿tú conoces la Biblia donde dice eso, verdad? Estamos hablando de un tema y ella dijo, sí, yo sé. ¿Me lo podría buscar, por favor? Espérate un momentico. Mira, tenía que buscar Santiago y se fue para el Antiguo Testamento. Y yo nada más me la quedaba mirando. Entonces,
cerró la Biblia. No, pero no sé qué cosa, y me metió otra conversación. Y yo la escuché y después le dije, ok, por favor, búscame Santiago. Te da Santiago. Y en el Antiguo Testamento todavía. Y en eso yo veo que se va, ya no aguantó más, y se va al índice y busca en el índice y dice Santiago. Yo le dije, tú no conoces dónde están los libros en la Biblia. Santiago está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo tú eres líder y no sabes eso? Y me dijo, no, lo que pasa es que nosotros hicimos el curso de liderazgo, pero esa parte no nos las enseñaron. Por favor. Amado, bueno, este hombre no fue prosperado, Usías. Perdón, este hombre fue prosperado, Usías, pero un día se enalteció su corazón para ruina. O sea, se volvió orgulloso, se volvió prepotente. Y eso hizo que él tomara el camino que no era el adecuado, mi hermano. Tomó el camino oscuro, hermano. Ahí está. Tomó el camino oscuro. Gloria a Dios. Tomó el camino oscuro. Debía tomar este camino y tomó fue este. Porque este punto de quiebre aquí, ¿cómo se llama en el caso de Usías? Se llama orgullo. Y él se volvió orgulloso. Entró a ofrecer sacrificio que no le correspondía. O sea, él, escuche bien, él usurpó una posición. Cuando nosotros usurpamos una posición, nosotros estamos yendo en contra de Dios. Nos estamos imponiendo a la voluntad de Dios. Y eso pasa cuando usted ocupa un cargo, sobre todo de pastor, sin ser llamado pastor. Esto es con temor y temblor, mi hermano. Esto es con temor y temblor. Bendito sea el Señor. Tenga mucho cuidado. No, que a mí me gusta, que no sé qué cosa, que yo voy a hacer, que yo voy a reunir gente, porque yo tengo ese llamado, que yo... No, si tú lo tienes, deja que Dios te llame, por favor. Hermano, el último, por favor. Gloria a Dios. Ahí tenemos el último. Gloria al Señor. Miedo. El miedo. Mire usted, personaje, mi hermano. Saúl. Ok. La palabra de Dios dice que Saúl, hermano, en algún momento, gloria al Señor, el pueblo se fue. El pueblo estaba huyendo, hermano. Y él hizo lo que no correspondía. ¿Qué hizo Saúl? Hombre, Saúl ofreció el sacrificio también que no le correspondía. Porque tuvo miedo y el miedo, como estaba desertando el pueblo, el miedo hizo que él ofreciera un sacrificio que no le correspondía. A él no le correspondía ofrecer ese sacrificio. Pero él lo hizo. Es sorprendente, amado, que nosotros, Satanás nos trabaja con el miedo. Y el miedo hace que mucha gente, punto de quiebre, se desvíe del propósito de Dios. Yo quisiera, por favor, y Dios me está hablando mucho ahora mismo de esto. Vayámonos a la Biblia, por favor. En el capítulo Génesis, por favor, libro de Génesis. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Génesis. En el capítulo 13 de Génesis, dice la Biblia en el verso 17, levántate, palabra que le dio Dios, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Bendito sea el Señor. A ti te la daré. Gloria al Señor. Esa palabra, mi amado,
era para que Abraham siguiera caminando siempre en esa bendición. Pero muchas veces sucede, amado, que nosotros hacemos lo que no corresponde. Y yo quisiera, por favor, que usted vaya a la Biblia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Es mi hermana. Y dice, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham mintió por miedo. Dijo que Sara era su esposa, si era su hermana. Sabe que tenemos que tener mucho cuidado, porque el miedo hace que nosotros mintamos, hace que nos desboquemos, hagamos cualquier cosa. Y el sexto punto de quiebre que está en todos, por eso no lo pongo como un sexto, sino que por eso le dije que iba al final, es el engaño. Es a través del engaño que Satanás nos lleva a la propia opinión. Es a través del engaño que Satanás nos lleva al que se despierten los deseos sexuales, los deseos pecaminosos. Es a través del engaño que el orgullo te hace sentir fuerte, que tú eres el poderoso, que no te va a pasar nada, que tú todo lo puedes, que tú todo lo sabes. El orgullo, amado, es el que hace de una u otra forma el que nosotros no escuchemos cuando nos dan un consejo de que tenemos los sentimientos aflorados. El sentimentalismo. Estos son los puntos de quiebre, amado. Dime cualquier personaje bíblico, por favor, y mételo en esos 5 puntos de quiebre. Mételos ahí y muéstrame si de pronto sí pecaron. Oye, ¿verdad? Pecaron en esto. Por ejemplo, ¿qué personaje bíblico también tuvo su propia opinión? ¿Ok? Por supuesto, Usías tuvo su propia opinión. Tenía orgullo, tenía su propia opinión. Saúl, cuando mató, lo mandaron a matar a todo el pueblo, tenía que matar a los amalecitas y él dejó vivo al rey. Él tenía su propia opinión, ¿verdad? ¿Quiénes también desarrollaron de una u otra forma punto de quiebre de deseo sexual o pecaminoso y se desviaron por completo? Nosotros leíamos la historia de Amnón y Tamar. Esto fue tremendo. Este hombre con un deseo sexual loco, con unos deseos, hizo vileza, violó a su hermana. Una cosa bien sorprendente. Propia opinión. El hijo de Salomón escuchó a los consejos de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes y se quedó con el consejo de los jóvenes. Entonces, tu propia opinión. No atendió el consejo sabio. Pero vamos a meterte a ti en esos 5 puntos de quiebre. Vamos a meterte a ti. Métete tú. ¿Qué has hecho tú? Si hay miedo, sentimentalismo, propia opinión, si hay deseos pecaminosos, si hay orgullo, engaño, ¿qué es lo que te movió? ¿Qué es lo que te ha movido y te alejó de la voluntad de Dios? Mucho cuidado con eso. Yo conozco y sé lo que le estoy hablando. En estos 23 años, yo he conocido cómo Satanás ha sacado a muchos del propósito de Dios. Ahora, quiero que sepas lo siguiente. Cuando se te presenta esto,
Cuando se te presenta esto, que son muchos los caminos, las decisiones que hay que tomar, no sabes qué hacer, tantas cosas, es porque hay muchos puntos de quiebre. Hay miedo, hay sentimentalismo, deseos que se han levantado. Y como no estás buscando al Señor, mira, el abanico que te presenta Satanás es grande y él te quiere arrastrar. La pastora me preguntaba, vida, hay personas que tienen llamado ministerial. Si esas personas no atendieron el llamado ministerial que Dios les hizo, no lo van a tener, no lo van a tener. Si el llamado ministerial ya Dios lo hizo y lo estableció en un lugar, el llamado es irrevocable. Pero ya no será lo mismo si esa persona no hizo la voluntad de Dios en el marco de lo que debía hacer. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Abraham descendió a Egipto. ¿Por qué desciende a Egipto Abraham? Mire lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Dice en el verso 10, capítulo 12. Dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí que yo conozco que eres mujer hermosa, y cuando te dan los egipcios dirán que tú eres mujer, que tú eres mi mujer, y me matarán a mí. Di que tú eres mi hermana, para que nos vaya bien. Abraham aquí tuvo miedo igual, mintió. Se da cuenta que Satanás siempre vuelve a buscar, a sacarte. Pues tampoco Dios le habló a Abraham. Nunca le habló estando en Egipto. En el capítulo 13 dice, subió Abraham de Egipto hacia el Negev y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y dice el verso 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. La única forma de que una persona, mi hermano, pueda obtener lo que Dios tiene para él es que se regrese al punto donde abandonó a Dios. Es decir, que si la persona tomó este lugar, este malo lugar, mira, tiene que regresarse aquí y tiene que coger el camino bueno aquí. Bendito sea el Señor. Volver a lo anterior es lo que tiene que hacer. Un varón, Dios le habló y le dijo, tu lugar es este, tu pastor es este. Ese varón un día decidió salirse de esa iglesia y del el pastor al cual Dios lo había puesto y encomendado, y se fue para otra parte. Esa persona se salvará, seguro que se salvará, pero el propósito que Dios tenía con él no va a tener cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios ya le habló y le señaló lo que tenía que hacer. Cuando Dios te señala algo, mi hermano, hazlo como Dios te lo ha dicho. No le inventes la quinta pata a la mesa. No le inventes otra cosa, mi hermano. Haz como Dios te ha dicho. Bendito sea el Señor, para que tú seas prosperado. Si una persona es prosperada y Dios le da una palabra y está siendo prosperado en el caminar y en el andar, nunca, escuche bien, te desprendas de lo que Dios te tiene que decir. Y no creas que porque ya ha avanzado, Satanás se quedó atrás. Satanás va ahí porque él va a buscar un punto de quiebre otra vez para que te desvíes, para que tú no hagas la voluntad de Dios. Muchas personas hoy están sufriendo y están padeciendo. Son cristianos, se van a salvar seguro, si no pecan, por supuesto, si no atentan contra Dios más. Pero quien desecha el camino del propósito que Dios tiene con él, esa persona va a sufrir porque no es lo que Dios quería para esa persona. Mire el caso. Dios le dijo a Lot, por favor, váyase a la Biblia. Alabado sea Cristo Jesús. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios envía unos ángeles para salvar a Lot. Y dice la Biblia
en el verso, por favor, capítulo 19. Verso 15 dice: al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. O sea, Lot se quería quedar. Lot se quería quedar, él se detuvo. Y los ángeles fueron los que lo tomaron. Y agarraron también, tomaron a la esposa y a las hijas y tuvieron misericordia de él. Pero dice la Biblia que cuando ya lo llevaron fuera, le dijeron: escapa por tu vida y no mires atrás, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot le dijo: yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Por favor. Hey, Lot, si el que te lo está diciendo es Dios, vete al monte, te va a alcanzar para ir al monte. Vete al monte. Él decidió. ¿Qué decidió? Mire lo que decidió. Dice la Biblia: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña. Dejadme escapar por allá y salvaré mi vida. Y dice la Biblia, y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. ¿Se da cuenta? Hombre, el que escogió fue Lot. Dios no escogió Lot. Ahora usted me dirá: ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no le dijo: Lot, no agarres eso, que allá te va a ir mal, allá tus hijas van a pervertirse, porque allá hay un ambiente espiritual de pecado también, y van a terminar acostándose contigo, van a traer pecado a tu casa? Porque Dios sabía todos los caminos. Recuerde que Dios conoce todos nuestros caminos. Dios sabe qué va a pasar en el camino A, Dios sabe qué va a pasar en el camino B, Dios sabe qué va a pasar en el camino C. Dios sabe todo lo que va a pasar. Pero Lot decidió. Entonces los ángeles le dijeron: bueno, está bien, vete para allá. Porque Dios es un caballero. ¿Qué le sobrevino a Lot? Sus hijas se acostaron con él, lo embriagaron y se acostaron con él. Las 2 hijas tuvieron hijos con su papá. ¿Te cree que Dios quería eso? Pues Dios no quería eso. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Acaso no miró hacia atrás? ¿Qué ligadura tenía la esposa de Lot con la ciudad? ¿Por qué? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Quién sabe? Si el sentimentalismo. ¿Quién sabe si los deseos pecaminosos? ¿Quién sabe si el orgullo? No me va a pasar nada. O la propia opinión. ¿Qué? Voy a mirar. Y cuando volteó, ¡pum!, se convirtió en estatua de sal. Amados, tengan mucho cuidado, porque muchos no están donde Dios los quería y muchos están padeciendo. Un varón en una iglesia, Dios lo señaló como el sucesor del pastor en ese lugar. Era la persona que iba a estar en ese lugar como pastor. Y este varón se enamoró y era su esposa. Pero un día vino un punto de quebrantamiento, sentimentalismo, mi hermano, deseo pecaminoso, propia opinión. Se le presentó una figura y él caminó para allá, abandonó el camino que Dios le había trazado y luego se apartó. ¿Sabe qué trajo? Trajo un mal a su vida. A veces nosotros, hermanos, cargamos, hermanos. Llevamos una carga. Mire, voy a levantar esto aquí. Llevamos una carga. Mire, andamos con esa carga y ya somos cristianos. Vamos a ser salvos, pero tenemos que tener esa carga. Y esa carga, mira, esa es tu carga. Porque tú la quisiste así. Tú fuiste el que la llevaste, tú fuiste el que hiciste. Sorprendente. Un día Israel pecó. Los varones tomaron mujeres extranjeras. Cuando escucharon la palabra de Dios, que se las leía Esdras, ellos reconocieron que todo el mal que le había venido
es por lo que ellos habían ido en contra de Dios. Y entonces dijeron, ¿sabe? Nosotros vamos a echar a estas mujeres y los hijos que hayamos tenido con ellas. Oye, eso es tremendo. Yo no te estoy aconsejando que dejes a tu familia ahora y que dejes a tus hijos y que dejes a tu esposa y que dejes porque de pronto alguien me está escuchando y toma así. Pero yo sí te pido en el nombre de Jesús, por favor, que hagas la voluntad de Dios. Que busques la misericordia porque Dios es misericordioso. No sé cómo es tu vida ahora. No sé qué estás pasando, qué estás viviendo. Pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Y Dios ha puesto en la iglesia a un pastor para guiar a las ovejas. El pastor las va a guiar. No es que le van a preguntar, pastor, yo me voy a cortar el cabello. ¿Me peino del lado izquierdo o del derecho? No. Pero sí decisiones trascendentales. Voy a terminar con esto, mire. A muchas personas le he dicho esto. A un varón una vez llegué a su casa y Dios me dijo, este hombre tenía una casa propia, la familia tiene una casa propia. Y Dios me dijo que se mudaran. Vea, múdese y vivan arriendo. ¿Por qué Dios me dijo eso para ellos? Yo no sé. Pero el que conoce los caminos es el Señor. Y él sabía lo que iba a pasar más adelante. Esta familia le pareció ilógico. Pues eso. ¿Qué cabeza se le ocurre al pastor que nosotros vamos a arrendar aquí para vivir arrendados? Eso no es un consejo de Dios, es un consejo del hombre. Pues mi hermano, a veces nosotros de pronto hablamos así y tenemos nuestra propia opinión, pero Dios le estaba evitando una desgracia. Y sabes qué, casi era. Les evitó una desgracia. Les quería evitar una desgracia, perdón, pero ellos no escucharon. Y les vino males bien grandes de todo. Y así hay muchos ejemplos. A otros los preparó para llevarlo a otra dimensión. Porque a veces las decisiones de Dios con relación a nosotros, amado, son transitorias. Dios transitoriamente nos tiene en un lugar y luego nos pasa a otro nivel, a otra parte.